Bienvenidos a Ecos del Pasado, el espacio donde reviviremos la historia en voz alta. Mi nombre es Danae Ramos y como en cada episodio me encuentro acompañada de mi gran amigo y colega, Saida Moguima. Gracias, mi querida Dana. Hoy vamos a viajar al corazón de la Edad Media para descubrir la vida de uno de los personajes más influyentes de Europa, Carlomagno. Carlomagno, un emperador, guerrero y reformador, nació en el año 742, hijo de Pipino el Breve, rey de los francos y de Bertrada de Lyon. Desde muy joven demostró ser un líder decidido. A la muerte de su padre, heredó el trono junto con su hermano Carlomagno, pero la historia tomó un giro inesperado. Carlomagno murió inesperadamente. Carlomagno quedó como único rey, pero ¿quién fue realmente este hombre? Para esto, en el episodio de hoy tenemos a 4 invitados especiales. Tenemos a Alexis. Hola, muchas gracias por la invitación. Laila. Hola, un gusto estar aquí. Samia. Hola, ¿qué tal? Un gusto con todos. Y Alexander. Hola a todos, ¿cómo están? Recuerden seguir el podcast en las redes sociales, ya saben. Estos futuros historiadores que nos ayudarán a ilustrar de mejor manera este tema. Entonces, ¿qué dices, Said? ¿Podemos empezar? Podemos empezar, mi estimada Danita. ¿Qué contexto histórico rodeó el nacimiento de Carlomagno? La verdad, una pregunta muy interesante. Recalcando lo que mismo tú mencionaste, Danae, que Carlomagno nació en el 742, en una Europa rota por la caída del Imperio Romano. Era un mundo de reinos germánicos, luchas tribales y amenazas como los musulmanes en el sur y los sajones en el norte. Tienes razón, Alexis, tú debes recordar algo. Fue su padre, Pipino el Breve, quien fundó la dinastía carolingia y abrió el camino para una nueva forma de liderazgo. Fuerte, cristiano y expansivo. Gracias, Alexander, muy interesante. Bueno, seguimos. ¿Cuál sería su opinión sobre qué tipo de educación dirían que recibió y cómo influyó en su visión como gobernante? Pues te puedo decir que fue instruido por clérigos con conocimientos de latín, Biblia y algo de historia. Y aunque no fue un erudito, supo valorar la cultura y rodearse de sabios como Alcuino de York. Antes de continuar, me parece interesante destacar que teniendo en cuenta que impulsó sabios como Alcuino de York, escuelas, bibliotecas y la estandarización del saber, porque entendió que un imperio sin educación no podía sostenerse. Qué importante fue la conquista de los sajones. Yo diría que esta conquista fue vital. Las guerras sajónicas duraron 3 décadas. Carlomagno no solo quería estas tierras, quería cristianizarlas. Así como también quería imponer la fe con firmeza, incluso con leyes muy duras. Y esto consolidó su control en el norte y así aseguró que su imperio fuera también una potencia espiritual. Carlomagno, a pesar de ser un defensor de la educación y el renacimiento carolingio, nunca aprendió a escribir. Trata de hacerlo a una edad demasiado adulta, pero realmente nunca completó esta habilidad. Interesante dato curioso, ¿no les parece? Muy curioso. Sí, La verdad muy que sí. interesante. Seguimos. En el ámbito político, ¿qué dirían que simbolizó su coronación imperial en el año 1800? Verás, yo pienso que fue el renacer simbólico del Imperio Romano en Occidente. El Papa León III fue quien lo coronó como emperador de los romanos, marcando la unión entre el poder político y espiritual. Así es, esto fue una jugada magistral que mostró que Roma podía volver, pero ahora cristiana y más que todo germánica. Alexis, ¿qué opinas que influyó en su modelo en la política europea posterior? En su modelo, creo que acotando con el punto, su estructura de condados, marcas y misi-domisi influyó en el sistema feudal, también en la idea del emperador como protector de Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico se inspiró en su legado. Así es, esto fue un primer paso hacia la idea de una Europa unificada. Escuchando sus puntos, ¿ustedes creen que Carlomagno sería hoy en día un líder fuerte o autoritario? Creo que sería visto como ambos. Tenía un estilo firme e incluso brutal, pero también pensaba en grande: educación, orden, infraestructura. Tendría rasgos de estadista visionario,
pero pienso que le costaría adaptarse a una democracia moderna como lo de ahora. Carlomagno se casó varias veces. Tuvo al menos 5 matrimonios, entre ellos varias concubinas e hijos no reconocidos. Su único hijo, reconocido legítimamente, fue Luis, quien posteriormente sería consagrado como el rey Luis I de Francia, el único heredero de todo su imperio. Muy interesante. Nos vamos a pasar al ámbito educativo. ¿Por qué se habla de un renacimiento carolingio? Claro, en la educación se habla de este renacimiento carolingio porque bajo este gobierno se revivió la cultura clásica, se copiaron manuscritos antiguos y se estudió el latín correctamente, y así se fundaron escuelas. Interrumpiendo brevemente, también fue un esfuerzo para reconstruir el saber antiguo y crear una identidad cultural cristiana. Gracias. Y entonces, ¿cuáles fueron sus aportes en la educación? Verán, los libros dicen mucho, pero lo que he podido rescatar sobre lo mucho que he leído es que principalmente fundó escuelas monásticas y palantinas. Impulsó que los clérigos debían ser instruidos y se recuperaron textos de Cicerón, Bocio y otros autores clásicos muy importantes en la época. Todos estos textos que fueron aportes para la educación sentó las bases para el sistema educativo en esa época, la época medieval. Esto es oro puro. Realmente es demasiado interesante. Entonces, ¿cómo organizó su imperio para garantizar justicia y orden? Si hablamos de organización, creo que dividió el imperio en condados y marcas, designó condes y marqueses y envió a los missi dominici, que eran supervisores imperiales, dictó leyes llamadas capitulares y creó una burocracia que funcionaba como los ojos y los oídos del emperador, sí podríamos decirlo así. Interesante, Alexis, tu aporte, pero ¿cómo sería que se inspira Carlomagno a un estudiante? A un estudiante podría inspirar en que fue un líder que no solo ganaba batallas, sino que quería educar a su pueblo, porque entendió que el poder también está en el saber, y que a pesar de sus limitaciones personales, impulsó una revolución intelectual. Carlomagno no solo quería que su imperio fuera una herencia de Roma, sino que fuera también una mezcla entre lo cristiano y lo germánico. Su título como emperador de los romanos no era tan solo una afirmación política, sino también una aspiración cultural. Vaya personaje. En fin, ¿cómo creen que sus ideas se pueden aplicar actualmente? Algunas ideas sí se pueden aplicar, como la que sería de la promoción y la unidad de las culturas bajo los valores comunes, y la promoción de una educación como base del gobierno siguen vigentes en la actualidad. Pero te voy a cortar, Sammy. Obviamente no lo hizo con su estilo de imponer, sino más bien con una visión de unidad y de cultura. Interesante, pero ahora, ¿habrá algún mito que les gustaría desmentir sobre el famoso Carlomagno? Verás, yo quiero desmentir uno, sobre todo porque me parece que es un personaje muy importante en la historia. Algunos lo consideran como un simple conquistador, pero fue también un reformador, un hombre de cultura, que quiso reconstruir Europa desde las ruinas romanas, pero no para copiarla, sino más bien para transformarla. Verás, debes tener en cuenta que Roma en su máximo esplendor tuvo aproximadamente 5 millones de kilómetros, y durante el imperio carolingio de Carlomagno, él trató de reunificar y solo logró 1 millón de kilómetros cuadrados. Es más o menos como comparar actualmente Colombia. Quiso reunificar Roma, pero no logró hacer mucho. Muy interesante. Para ir cerrando, hablemos de su legado. ¿Cuál consideran el legado institucional más fuerte de Carlomagno? Si hablamos de legado, como punto final considero que es un buen tema. Su sistema de administración imperial, la división en condados y marcas, junto con los missi dominici. Disculpa que te corte, Alexis, pero he escuchado varias veces la mención de este término missi dominici, pero creo que nuestros oyentes no tienen conocimiento de qué significa esta palabra. ¿Nos podrías dar una breve explicación de esta? Missi dominici. Para tener en punto que missi dominici es una palabra en latín que traducido significa enviados del señor rey, algo así. Se refiere a un grupo de funcionarios especiales, especialmente bajo el reinado de Carlomagno, para supervisar, controlar a los funcionarios locales
en distintas regiones del imperio. Muchas gracias, Alexis, por tu comentario. Siguiendo, considero que fue un antecedente directo de la descentralización administrativa europea. Con todo esto tenemos que su modelo permitió que el imperio tan extenso funcionara con cierto orden, algo que lograría influir en los siglos posteriores. Bueno, ¿quién cree que hoy en la actualidad su visión política siga vigente de alguna forma? Obvio que sí, sin duda alguna. La idea de una Europa unida por valores comunes, aunque diversa, es la base ideológica del proyecto de la Unión Europea actualmente. Carlomagno es símbolo de identidad europea y su figura ha sido usada para legitimar ideas de unidad continental. Con sus aportes, ¿cuál piensan que es el legado educativo más perdurable? Sin duda alguna, el aporte a la educación sería el impulso a la alfabetización y al conocimiento como base del gobierno. Gracias a Carlomagno y su imperio, Europa preservó textos clásicos y estableció que la educación debía ser al servicio del Estado y no de la Iglesia. Solo para precisar, sin su iniciativa, el pensamiento occidental no habría tenido un hilo de continuidad. Gracias. Por último punto, ¿cómo ven a Carlomagno como modelo para las generaciones actuales? Yo diría que como un líder, que entendió que la cultura no es un lujo, sino una necesidad, que gobernar implica pensar en futuro. Para nosotros como historiadores, es un ejemplo de cómo el poder puede y debe usarse para transformarse positivamente a la sociedad. Gracias, Alexander. Bueno, hemos terminado este podcast, pero tal vez tienen alguna opinión, ¿les gustó algo? Considero que topar los temas de Carlomagno es muy interesante, tanto para nosotros que estamos ya por ser verdaderos historiadores. La información que hemos dado en este podcast ojalá sea para toda la audiencia muy nutritiva y muy, para que sepan un poco más del contexto de Carlomagno. Gracias, Alexis, por tu comentario. Y tal vez alguien más, algún aporte. Verás, yo también agradezco mucho la oportunidad que nos brindaron para asistir a este podcast. Los animo a seguir haciendo este proyecto tan increíble, ya que sigan indagando e investigando sobre personajes históricos tan importantes como lo fue Carlomagno. Muy interesante. Tal vez, Sammy, ¿tienes algo que comentarnos? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te sentiste como en casa, recibida? Muchísimas gracias a Said y a Dana por la invitación. Yo diría que Carlomagno nos recuerda que liderar no es solo mandar, sino transformar. Y en tiempos de crisis, esa es quizás la mayor lección que podemos recuperar hasta el día de hoy. Gracias por tu aporte, Samia. Tal vez, Laila, algún comentario. Claro, pues ha sido una experiencia muy gratificante, no solo para nosotros, sino también para sus oyentes, el conocer más sobre un gran personaje que fue vital para la historia del mundo. Así que nada, gracias por invitarnos a este espacio. Con esto despedimos a nuestros queridos invitados. Pero, Said, algo importante. ¿Recuerdas cómo murió? De recordar no, pero he leído información. Una de las curiosidades de Carlomagno llega con la muerte del emperador. En el 813 se dice que Carlomagno sufrió una fiebre intensa, la cual desencadenaría una pleuritis, esta denominada inflamación torácica, y que en poco tiempo lo haría entrar en un estado de coma tan serio que condujo a su muerte en el 814. El emperador pasó sus últimos días escuchando a quien le recitaba la Biblia y la ciudad de Dios. Murió en Aquisgrán, actual Alemania, su capital preferida, y en donde construyó un palacio y catedral en donde sería sepultado. Esta ciudad se convirtió en el lugar de coronación de todos los emperadores hasta el siglo XVI. Eso, Dan. Interesante. La vida de Carlomagno cada vez nos sorprende más. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos con cada semana. Yo con esto me despido. Said. Sí, muchas gracias también a ustedes, oyentes, participantes, por escucharnos, por estar en cada episodio en un nuevo tema, que de mucha curiosidad y mucha información también. Y no olvidarnos que Carlomagno no solo construyó un imperio, construyó
una idea de Europa. Su legado nos recuerda que el conocimiento, la fe y la visión estratégica pueden transformar al mundo. Esto fue Ecos del pasado.